Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a nuestra transmisión que tenemos hoy de parte del Señor para todos ustedes, siempre recordando que la gloria y la honra sea solo para nuestro buen Dios. Estamos muy gozosos y felices de poder estar nuevamente compartiendo la palabra del Señor, sirviéndole al Señor, y recordemos que no solo servimos en este lugar, sino allá afuera hay muchos que nos necesitan y que están esperando tal vez una palabra de aliento en medio de la adversidad. Amada iglesia, sean bienvenidos todos, familia, amigos. Dios Todopoderoso sea con cada uno de ustedes en sus casas, en sus hogares, junto con sus familias. Damos muchas gracias al Señor por permitirnos compartir la palabra de Dios, porque es su voz, es su palabra, y simplemente somos útiles o instrumentos en sus preciosas manos. Les recuerdo, por favor, les pido con todo nuestro corazón que nos sigan apoyando en oración por nuestra niña, la que estamos llevando en oración, Carelis. El informe que me dio su mamita esta mañana es que el medicamento que la mantenía estable, pues tristemente no está haciendo efecto, entonces ha tenido algo de complicación. Les pido por favor no la suelten de oración, sigamos orando por ella, que la voluntad del Señor sea perfecta y se haga su voluntad, pero nosotros cumplamos con nuestra parte. La otra persona que les había pedido oración hace 8 días, la esposa del hermano Genaro, ella sí falleció el domingo en la tarde, a la presencia del Señor. Entonces también les pido oración por él para que Dios fortalezca su vida en medio de este vacío y de esta prueba que está enfrentando. Les pido que oremos mucho por todos nosotros y por la iglesia en general, por todos los ministerios, por todos los pastores, por todos aquellos que trabajan para la obra del Señor. Sean todos bienvenidos y nuevamente estamos gozosos de que estén ahí detrás de una pantalla viéndonos, aprendiendo y conociendo del Señor. Les invito en esta hermosa tarde, mis amados hermanos, amada iglesia del Señor, a que oremos juntos, a que compartamos juntos, a que nos deleitemos y entreguemos nuestro ser ante la presencia de nuestro buen Dios. Entonces le invito a que allí en casa dispongas tu corazón, dispón tu mente y vamos a entregar este tiempo en las manos de nuestro Dios. Bendito Dios, bendito Padre, Señor y Rey, en esta hermosa y preciosa mañana, Señor, donde la lluvia desciende del cielo porque es tu poder y es tu gloria, estamos agradecidos contigo, Dios, porque tu poder, porque tu amor, porque tu bondad es incomparable, Señor. Y hoy te decimos gracias. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias por habernos cuidado cada día que ha pasado. Gracias porque en tus manos estamos seguros, Señor, y sabemos que tú eres el único en el cual, Señor, nunca nos defraudarás y nunca nos desilusionarás, Señor. Por eso te decimos hoy gracias, Señor. Gracias por esta mañana, gracias porque tus misericordias son nuevas. Gracias porque tu poder es incomparable e inigualable, Señor. Te bendecimos hoy en esta mañana como pueblo y como iglesia, Señor. Bendecimos tus obras, bendecimos tu grandeza, bendecimos tus milagros, bendecimos todo lo hermoso y precioso que solo tú sabes hacer. Por eso, Señor y Dios, en tus manos nos entregamos en esta mañana. Pongo la iglesia, pongo nuestros allegados, amigos, familia, todos aquellos por los cuales están pasando por dificultades, por pruebas, por alegrías, por diferentes circunstancias en tus manos. Y te ruego que hoy, Señor, tengamos disposición en nuestro corazón. Que hoy estemos dispuestos a recibir tu palabra, a escuchar tu voz, a guardarla, a atesorarla, a vivirla, Señor, y a comprometernos cada día más y más contigo, Padre. En tus manos entrego los niños, en tus manos entrego ese remanente que crece. Padre, una generación que queremos enseñar a que te ame y que te honre y que entienda que tú eres Dios, que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Salvador. Te ruego en el nombre poderoso de Cristo Jesús que bendigas a cada hermano, a cada persona, a cada familia, a cada niño, cada mujer que está allí dispuesta a recibir tu palabra, Señor. Te pido que bendigas también, Señor, a todos aquellos que están hoy en el hospital, que están con dificultades, con dolores grandes, con adversidades, Señor. Padre, mira su condición, mira su situación médica, Señor. Padre, tú eres nuestro principal médico, Señor, y confiamos en ti porque tú todo lo sabes, Señor. Por eso te rogamos que tú pongas la sabiduría sobre esos médicos que están atendiendo en esos hospitales, Señor, y que tú seas obrando milagrosamente en medio de cada uno de estos enfermos, Señor. Te rogamos que bendigas a las viudas, que bendigas a los huérfanos. Te rogamos que nos ayudes a permanecer unidos como iglesia en clamor, que ningún día de la semana nos apartemos de ti, que sigamos comprometidos contigo en tu reino, en tu obra, Señor, en el trabajo,
que tú nos has puesto, Señor, delante de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque ha sido una nueva oportunidad más, Señor, porque tu misericordia ha estado ahí, hermanos. Seamos agradecidos con el Señor, porque cada momento que el Señor nos da, cada abrir de nuestros ojos es ver la misericordia del Señor. Por eso te decimos, Padre precioso, bendecimos tu poder, bendecimos tu gloria y estamos muy agradecidos contigo por cada milagro, por cada circunstancia, por cada respuesta, Señor. Y seguiremos orando y clamando, Padre. Te rogamos que esta palabra que va a ser predicada en esta hermosa tarde, Señor, seas tú obrando. Que esta palabra, Señor, que será enseñada, Padre, seas tú hablando a cada corazón, hablando a cada vida, Señor. No dejes que el afán, te lo pido en el nombre de Jesús, que la ansiedad, no dejes que otros quehaceres o compromisos roben el tiempo que es tuyo, Dios. Ayúdanos, te lo pido en el nombre de Jesús. Reargúyenos y guíanos, Señor, alumbra nuestro camino. Guarda, Señor, nuestro pie de que no resbale. Líbranos de todo mal, de todo peligro. No nos dejes caer en tentación. Ayúdanos a vivir, Señor, en santidad y en obediencia para ti, buen Dios. Entregamos este servicio en tus manos, agradecidos contigo, sabiendo que tuya es la gloria, tuya es la honra, tuyo es el honor por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, les invito a que juntos adoremos el nombre del Señor en este tiempo tan especial que el Señor nos ha dado. Disponte con todos ustedes para adorar a Dios. Gloria al Señor. Y por eso te bendecimos, oh Dios. Y todo tu pueblo te adora, Señor. Y mientras tengamos vida, oh Dios, mientras respiremos, te alabaremos y glorificaremos tu nombre, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Son los cielos y la tierra, por el poder de su palabra, y reina con autoridad. Así eres tú, Señor, el Dios que aún los vientos le obedecen. Una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor. Guía nuestro camino, Señor. El Señor desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, sobre todo nombre, soberanía y salvación. Adorando
sea la gloria al Señor, a ti sea la honra, oh Dios, porque tú eres nuestro Rey, porque tú eres nuestro Salvador. Oh, bendito eres. La gloria sea para nuestro buen Dios. Hermano, dale gloria al Señor. Dale gloria al Señor con todo tu corazón. Te invito a que compartamos la preciosa palabra del Señor. Te invito a que alistes la palabra, a que tú tomes tu lapicero, a que tú tomes tu esferito, tu cuadernito y que te dispongas a aprender. Así que dispón tu corazón. Ríndete a los pies del Señor en esta hermosa mañana. Te invitamos a que tú escuches la voz de Dios. Los dejo con la preciosa palabra del Señor. Mi amado esposo, Pastor Freddy González, les compartirá la hermosa palabra. Bendiciones, que el Señor los bendiga y nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias, hermanos. Va a comenzar otra canción. Bueno, entonces vamos a dar gracias a Dios por este tiempo tan hermoso, por esta oportunidad que de nuevo el Señor nos regala para estar en su presencia, para conocerle, para adorarle, para glorificarle, y el hecho de que podamos adorar al Señor y aprender más de Él yo considero que es la riqueza más grande y un honor que Dios haya dado al hombre. Amén. Que el Señor haya regalado al hombre. Y por eso, si para usted que hoy nos escucha, nos ve, cree que Dios es importante para su vida, recordemos que el Señor dice que no es solo de labios, sino de corazón. Para muchos dicen, sí, para mí Dios es lo más importante y sin Dios nada puedo hacer. Pero bueno, ahora tenéis que demostrar y tenéis que confirmar estas cosas. Tenéis que decir, sí es verdad. ¿Cómo? ¿Cómo tienes que usted mostrar? ¿Cómo tiene que usted demostrar que realmente amas tú al Señor y que Dios es importante para usted? ¿Cómo? Pues adorándole, bendiciéndole, meditando en su palabra, creyendo en sus promesas, obedeciéndole y apartando ese tiempo tan especial para el Señor. Cuando para mí algo es tan importante,
yo le doy ese tiempo para cuando a mí hay algo que es tan vital, que en sí es de vida o muerte, pues para mí esto es importantísimo y tengo que darle el lugar que se merece. Bueno, entonces vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Amén. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo, por este momento, que tú, Señor, nos bendice, que tú, Señor, nos regala, que tú, Dios, nos provee, nos sustenta. Ponemos esta palabra, ponemos este tiempo en tus santas, benditas y gloriosas manos. Gracias por bendecirnos y ponemos, Señor, este estudio de tu palabra en tus santas y preciosas manos. Amén y amén. 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 Amor, si estás, sí, en tu celular. No puedo ver. Es. Disculpa en un momentico, ya miramos acá una cosa y ya continuamos. Ya continuamos. Es que no la deja ver porque no tiene descargado Facebook. Me manda a descargar una vez más. Tipo, bueno, entonces vamos a abrir la palabra del Señor en San Mateo capítulo 5. San Mateo capítulo 5, versículo 17, 18, 19 y 20. Señor y Dios, te damos gracias por este tiempo, por esta palabra. Dios, te pido que hables a nuestras vidas, Señor, que Dios, danos corazones atentos, corazones dispuestos. Dios, abra, Dios, nuestros oídos y abra nuestro entendimiento para poder ver, comprender la riqueza, Señor, tu palabra, Señor, tus misterios que hay en ti, Señor. Revélanoslas, enséñanoslas, Señor. Oh Dios, que nuestros corazones se apasionen por ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Jesús y la ley. Dice Jesús, dice la palabra del Señor: no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplir. Porque de cierto digo que hasta que pase el cielo, la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Bueno, entonces, hace 8 días habíamos visto el primer punto, que era Jesús y la ley. ¿Y qué aprendimos o qué nos dijo el Señor de qué piensa o qué dice Jesús de la ley? Lo que vimos que Jesús había dicho y dijo y vino a confirmar y a testificar que la ley es algo tan importante, que la ley es algo que no ha dejado de existir y que la ley debe cumplirse. Y que dice esto, nos dijo Cristo hace 8 días sobre Jesús y la ley. Y hoy vamos a ver el segundo punto. Hace 8 días miramos entonces el versículo 17, hoy vamos a ver el versículo 18. El versículo 18 dice: porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Hayamos visto entonces que el versículo 17 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Esto dice el Señor Jesucristo. ¿Por qué Cristo dijo, o por qué Cristo respondió a esto? Porque Cristo estaba siendo cuestionado por los fariseos, por los escribas, sobre por qué él estaba quebrantando o invalidando la ley. Pero entonces nosotros
nos dimos de cuenta y pudimos ver que cuál era la ley que estaba quebrantando Cristo, cuál es la ley que Cristo no estaba cumpliendo, y nos dimos de cuenta que la ley que Cristo estaba quebrantando no era la ley de Dios, sino eran las tradiciones de los hombres. Y pudimos ver y pudimos entender que todos los que estaban quebrantando y invalidando la ley no era Cristo ni sus discípulos, sino los escribas, los fariseos, los judíos. Ellos eran los que estaban invalidando la ley. Ellos eran los que habían cambiado la ley por tradiciones humanas, Entonces, ¿qué habían hecho los judíos? ¿Qué habían hecho los fariseos? ¿Qué habían hecho los escribas? Ellos cogieron la ley de Dios, la palabra de Dios, los mandamientos, la ley moral, la ley ceremonial, la ley judicial, y la cambian, la quitan, y sobre esa ley ellos ponen sus tradiciones. Ellos estaban viviendo bajo sus tradiciones y querían que todos los demás también vivieran bajo esas tradiciones puestas por ellas y no puestas por Dios. Ahora que vimos y que entendimos que es un gran peligro y es un gran pecado delante de Dios abolir la ley de Dios, quitar la ley de Dios y cumplir mandamientos de hombres. Amén. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es viva y eficaz. Y es la que nos enseña, la que nos instruye, nos capacita, nos santifica y nos hace aptos delante de Dios. Las tradiciones de los humanos no sirven para nada. Simplemente dice, son ciegos, guía de ciegos que nos llevan al hoyo. Entonces por eso Cristo vino y los afrontó, por eso vino Cristo y los sacó a la luz, los mostró y dijo, no debéis cumplir con las tradiciones humanas, sino con las leyes del Señor. Entonces ellos estaban enojados, era por esto, pero no porque Cristo estaba aboliendo la ley de Dios, sino porque Cristo no estaba cumpliendo las tradiciones con que ellos habían hecho. Y por eso entonces Cristo viene al versículo 18. Entonces digamos, algo de lo que la tradición, algo de lo que la ley nos decía, digamos, el cuarto mandamiento, digamos, de la ley de Dios, es guardar y santificar el día de descanso, el día de reposo. Bueno, ¿qué pasó? ¿Cristo vino a abolir esto? ¿Cristo vino a quitar esto? No. Siempre ha existido y siempre Cristo también vino y nos enseñó. Y vemos que los apóstoles, los profetas, los discípulos nos han dado ese gran ejemplo de que el hombre de Dios, la mujer de Dios debe guardar un día para el Señor. Debe santificar un día para el Señor, debe apartar un día para el Señor. Bueno, ¿qué pasa? Debemos preguntarnos si lo estamos haciendo. Debemos preguntarnos si realmente lo estamos haciendo. Más de uno dice, no, pues como Cristo vino y entonces ya no debemos guardar el día para el Señor, entonces ese día lo hemos cogido para ir al parque, lo hemos cogido para ir al restaurante, lo hemos cogido para salir con la familia, lo hemos cogido para hacer reuniones familiares. Ahora yo puedo decir una cosa, es malo en sí el día del Señor, el día de reposo, el día que tengamos de descanso, pasarla con la familia, no es pecado, obviamente no es pecado, pero ¿qué es pecado en sí? Pecado en sí es que usted coja ese tiempo y usted lo invierta en todos sus quehaceres, en su casa, en su familia, y ese día no vaya a la casa del Señor o se siente con su familia y adore al Señor en ese día. Obviamente esto sí es pecado. ¿Qué era lo que entonces los judíos estaban haciendo en ese tiempo? Ellos estaban guardando el día de reposo, el Shabbat, pero a esto le habían añadido unas cargas. Inclusive habían dicho de que
de que ese día no podíamos hacer completamente nada o nada. No podíamos cargar un bebé. Si yo tenía un hijo y tenía yo que cargarlo en mis brazos, ese día yo no podía cargar a mi hijo de brazos. Si ese día se me enfermaba un familiar o moría un familiar, yo no lo podía visitar ni lo podía acompañar porque simplemente ese día yo no podía hacer nada. Ahora viene Cristo y dice, yo soy el Señor del día de descanso. Y por eso Cristo en ese día vino y hizo el bien. Siempre Cristo hizo el bien, pero en ese día vino Cristo, entonces sanó a un hombre de la mano seca. En ese día el Señor hacía sanidades, hacía milagros, y Cristo era custodiado y Cristo era señalado porque Cristo hacía estas cosas benditas en el día de reposo. Entonces el Señor les decía, ¿acaso si uno de ustedes tiene un buey o un toro y se le cae en un hueco y ese día lo dejas morir o ahí lo sacas? ¿Qué haces? Entonces ellos los ponían contra la espada y la pared y decían, no, pues lo sacaremos. Pues obviamente estamos haciendo el bien en ese día, pero es un día para adorar al Señor. Entonces vamos a ir al versículo 18. Porque de cierto digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces Cristo viene y dice, porque de cierto, dice, yo no he venido a abrogar la ley, yo no he venido a invalidar la ley, porque de cierto te digo. Entonces dice, ¿qué se debe hacer con la ley? ¿O qué pasa con la ley? Debemos ¿qué? Cumplirla. ¿Por qué debemos cumplirla? Porque el Señor dice que ni una jota ni una tilde dejará de cumplirse o pasará hasta que los cielos y tierra dejen de existir. Bueno, en aquellos tiempos algunos judíos de la época sabían y entendían que la ley era imposiblemente de cumplirla. Ellos eran sinceros. Entonces, ¿qué esperaban ellos? ¿Qué estaban anhelando ellos? Ellos estaban esperando de que apareciera un Cristo, apareciera un Mesías que viniera a rebajar la dureza de la ley, que viniera a quitar o a abolir la ley. Pero ¿qué pasa? Apareció Cristo, pero Cristo no vino con el propósito o con los deseos que ellos querían, sino Cristo vino y dijo, no, la ley se cumple o se cumple. Entonces, pero ellos querían lo diferente, pero no, Cristo no les complació en esa área. Pero vamos nosotros a ir al libro de Santiago, capítulo 2, versículo 18. Sí, y capítulo 2, versículo 18. ¿Qué es lo que debemos entender? Que ellos entonces querían hacer y querían vivir bajo preceptos, bajo mandamientos de hombres y no bajo los mandamientos de Dios. Tal vez podemos decir y podemos ver de que puede suceder, y aquí estaba sucediendo lo mismo que en el tiempo, no sé si ustedes se acuerdan, pero recordemos el tiempo del Antiguo Testamento de un hombre llamado Saúl, un hombre llamado Samuel y el pueblo de Dios. Recordemos que antes del primer rey de Israel, que fue Saúl, el pueblo vivía bajo los profetas, y en este momento estaba viviendo bajo la dirección del profeta Samuel, pero ellos se cansan de vivir bajo el gobierno directo de Dios y bajo la dirección de Samuel, y entonces ellos le dicen a Samuel, no, tú eres muy viejo y tus hijos no están bien cimentados en los caminos del Señor, y nosotros queremos un rey como los demás otros pueblos, y queremos vivir bajo los gobiernos y queremos vivir bajo las leyes de los hombres, y queremos ser regidos y queremos ser gobernados por un rey terrenal. No queremos ser gobernados más por la ley de Dios ni por ustedes, sino por Dios. Entonces esto
le conmueve al profeta Samuel y Samuel se entristece y da la queja a Dios y Dios dice, no, Samuel, no te entristezcas porque realmente ellos no te están desechando a ti, sino me están desechando a mí. Ellos me están desechando a mí. Y esto es lo mismo, cuando el hombre desecha a Dios, y cuando el hombre desecha la ley de Dios, porque tal vez ellos piensan, el hombre piensa y dice, no, es que la ley de Dios, los mandamientos de Dios son muy duros, son muy fuertes, son muy imposibles de cumplir. No podemos vivir así, no podemos dejar este mundo, este deleite. Y no, más bien busquemos un hombre porque ellos miraban a los pueblos circunvecinos y ellos eran el pueblo especial, ellos eran el pueblo diferente. Israel era el pueblo diferente a todos, pero ellos no comprendían y no entendían esta gran maravilla, este gran privilegio de ser un pueblo especial para Dios, un pueblo diferente para los demás, un pueblo que vivía diferente, un pueblo gobernado, un pueblo que vivía bajo las directrices de Dios. Pues esto era una maravilla, pero ellos no entendieron esas cosas así, entonces ellos dijeron, nosotros queremos ser como los otros pueblos, nosotros queremos ser como los demás pueblos, queremos parecernos a los demás pueblos, queremos vivir como los demás pueblos. Y pues esto es lo que la gente hoy mismo quiere y lo que la gente está viviendo. La gente no está viviendo bajo el gobierno de Dios, bajo la ley de Dios, sino la gente está viviendo bajo las directrices de los hombres. Y miren lo que dice Santiago 2.8. Santiago 2.8 nos dice... 2.8 o 18. 2.18. ¿Lo leo? Sí. Pero alguno dirá, si tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Era 8. ¿Era 8? Sí. Ah, okay, 8, perdón. Sí. Dice 8. Mire lo que dice el Señor. Sí, en verdad. Si en verdad cumplís la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. ¿Por qué está diciendo aquí el libro de Santiago esto? Dice, si en verdad, escuche usted lo que el Señor está diciendo aquí. Si en verdad usted cumple la ley, ¿verdad? O sea, examínate y examinémonos. Porque yo tal vez puedo decir y tal vez usted puede decir, no, yo estoy cumpliendo la ley. Tal vez usted está diciendo, como muchas veces pensamos y piensan, no, yo estoy cumpliendo con los mandamientos de Dios, yo estoy andando recto en los caminos de Dios. Y mucha gente a veces se molesta cuando uno le dice, ¿cómo está con la oración? ¿Cómo va con la lectura de la palabra? ¿Cómo va con tu relación con el Señor? Y se sienten como atacados y acusados y la respuesta dice, no me juzgue. ¿Quién es usted para juzgarme? No. Lo que pasa es que nosotros debemos cuestionarnos y examinarnos. ¿Realmente estás bien? ¿Realmente tú estás cumpliendo con la ley del Señor, con los mandamientos del Señor? ¿Tu relación con Dios está recta, está correcta? ¿Estás bien? Y todos dicen, sí, estás bien. Pero el problema es que debes examinarte con la palabra del Señor. Debes ponerte frente a la palabra y decir, ven, voy a mirar si sí o no. Y por eso aquí dice, si en verdad cumples la ley real, ¿verdad cumples tú la ley? Conforme a las Escrituras, como dice, ¿conforme a qué? Conforme a las Escrituras y no conforme a los pensamientos de este mundo, los hombres, dice, conforme a la ley, conforme a las Escrituras, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Dice, cuando al Señor le preguntaron, Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley de Dios? Cristo dijo, amarás al Señor tu Dios
con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, o sea, con todo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vemos que el Señor cogió esa ley, la pone en estos mandamientos, pero nosotros vemos que si nosotros cumplimos estos dos mandamientos, estamos cumpliendo todo. Pero ahora, aquí el Señor dice, si amas a tu prójimo, cuando yo digo que yo amo a mi prójimo, ¿qué es lo que estoy haciendo? No lo estoy maltratando, no lo estoy murmurando, no le estoy pegando, no le estoy robando, no le estoy haciendo daño, porque yo sé que lo amo, y si yo lo amo, no le hago daño. Entonces, mírese que si usted lee allá en su casa el versículo 2 de Santiago, Santiago está hablando de la imparcialidad entre dos personas, entre un hombre pudiente y entre un hombre pobre, andrajoso. Inclusive dice Santiago que entre un hombre andrajoso y entre un hombre rico. ¿Y qué pasa? Que aquí los cristianos o la iglesia o el pueblo en general estaba haciendo una discriminación entre estas dos personas. Al hombre rico, al hombre adinerado, al hombre de prestigio, ellos le daban un gran puesto, un gran lugar en sus vidas. Venía y llegaba este hombre a su casa, venía y llegaba este hombre a su trabajo, a su lugar, a su oficina, a la iglesia, y decían, viene el doctor tal, viene el gobernador tal, viene el presidente tal, viene el compadre, viene esa persona tan importante, tan especial, y ellos se preocupaban y le abrían la puerta y le ponían alfombra roja y la sillita, el mejor lugar, y lo saludaban de beso, de abrazo, y no sabían dónde ponerlo. ¿Sí? Esto era lo que estaban haciendo. Ahora llegaba el hombre andrajoso, el humilde, la persona de común, aquella que no tiene nada que darnos, que ofrecernos, no nos puede devolver el favor que nosotros le vayamos a hacer, y decía, déjelo para después, dígale que venga después, dígale que más tarde lo atiendo. Y con él se mostraban duros. A él decía, no, para mí es más importante esta persona rica, pero el pobre, no, desprestigiémoslo, a él ni siquiera saludémoslo. Uy, no, yo no lo conozco. Y cuando estaban haciendo una reunión importante, ellos decían, no, yo con él no me junto. Mire la discriminación que estaban haciendo. La falta de amor. Y entonces, ¿qué le dice Santiago? ¿Acaso no saben ustedes que los ricos de este mundo, para Dios, son más importantes los pobres? Porque dice Santiago, los ricos de este mundo son los que blasfeman del nombre de Dios. Eso dice el 7, no blasfeman ellos del buen nombre con que fue invocado el nombre de Dios. Pero entonces dice, y usted hace distinción entre unos mismos y venía a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Bueno, aquí estamos hablando no de pobres, también de pobres materialmente, sino porque hay pobres materialmente, pero que no aman al Señor. Hay muchísima gente pobre y escasa de bebida, de comida, de cosas materiales en este mundo, pero que viven como unos completos impíos. Entonces el Señor está hablando de los pobres en espíritu, de aquellos humildes, de aquellos sumisos. Dice, de estos es el reino de los cielos, y vosotros los apartáis. Y esto es lo que pasa. Y esto es lo que sucede en muchos ministerios hoy en día. Los hombres que ponen a servir y los hombres más prestigiosos en una iglesia, en una congregación, son aquellos que más tienen dinero, aquellos que más ofrendan, aquellos que más diezman, pero son unos completos impíos, pecadores. Pero aquellos hombres y mujeres que no tienen un buen estado económico, pero son personas santas, íntegras, justas, estas personas son las menos vistas, porque para ellos
para muchos ministros, para muchos pueblos de Dios, los hombres que más aportan a las obras, los más ricos, los más pudientes, para ellos son más importantes, porque para ellos son los que los sostienen, les dan, pero para Dios no. Entonces nosotros, ¿sobre qué estaban viviendo ellos? Bajo pensamientos de hombres y no bajo el mandamiento del Señor. Y por eso dice el Señor, si en verdad es cumplir la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero hacéis excepción de personas, cometéis pecado y quedéis convictos, quedaron presos bajo la ley como transgresores. Esto dice el Señor, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Miren lo estricto de la ley del Señor. Ellos decían, y ellos se jactaban, estamos cumpliendo toda la ley, estamos cumpliendo con todos los mandamientos. Y ahora ellos les dicen, pero estás haciendo excepción de personas, estás apartando al hombre humilde, entonces te estás haciendo transgresor de toda la ley. Dice, porque el que dijo, ¿quién? Cristo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te ha hecho transgresor de toda la ley. Esto implica la ley. Si infringimos un mandamiento, nos hacemos transgresores de toda la ley. Ahora, yo quiero llevarlos al versículo que comenzamos, Mateo 5:18. ¿Qué dice el Señor? De cierto os digo, así es. Cuando el Señor dice, o cuando le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, aquí el Señor de nuevo está utilizando esta palabra, de cierto te digo. Cuando usted encuentra la palabra de cierto al comienzo, dicho por Cristo, es como cuando nosotros decimos amén. Cuando yo digo amén, resulta y pasa que yo digo amén al final, ¿cierto? Yo digo amén al final, pero Cristo dice amén al comienzo. Amén significa así es. Entonces Cristo está diciendo así es. Y es cierto te digo, amén, así es, que, ¿qué es lo que dice Cristo? Que ni una jota ni una tilde se incumplirá, o se debe abolir o se debe incumplir. Ni una jota. Cuando el Señor habla de una jota o habla de una tilde, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Cuando habla de una jota o cuando habla de una tilde, recordemos y pensemos que Cristo no estaba hablando en español en aquel tiempo. El español todavía ni existía. El idioma era el griego. Y entonces, el alfabeto griego en aquel tiempo, la palabra iota o jota, era la palabra más pequeña y más insignificante del alfabeto griego. Pensemos nosotros en nuestro tiempo. Nosotros a veces escribimos una carta, escribimos una noticia y ponemos una coma, ponemos una tilde, ponemos un guión. Y Cristo dice, bueno, la J era lo mismo, una tilde, una coma, un guión. Y Cristo decía, mire, así como un puntico, así el más pequeñito que quedó escrito ahí en la ley, ese punto, ese guión, esa coma es tan importante. Ahora calculemos algo. Si una J, si una coma o una tilde eran tan importantes en la ley, ahora ¿qué más? Las otras palabras. Por eso Cristo dice, pero así de importante también es la J o la tilde, y todo esto se ha de cumplir. Amén. Y todo aquel que incumpla una J o incumpla una tilde, ¿o qué es lo que quiere decir esto? Que todos aquellos que digan, no, yo creo que ese mandamiento no es importante, yo creo que eso ya dejó de existir, yo creo que tampoco, yo creo que es que Cristo o Dios
se equivocaron ahí. No, Cristo dice todo lo que quedó escrito se debe cumplir o se debe cumplir. ¿Qué es lo que dice Cristo? Créame, o de cierto te digo, que hasta que pasen los cielos y la tierra, te garantizo que esto pasará. Leamos lo que dice ahí. Miren lo que dice el Señor. Dice, Mateo, damos de nuevo a Mateo 18. Porque de cierto, amén, así es, y créamelo, os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. ¿Qué es lo que está diciendo Cristo? Cristo en sí nos está dando una señal. ¿Cuál es la señal o cuál es el tiempo que se debe cumplir o cuál es la señal que se debe dar o que se da para que dejemos de cumplir la ley? ¿Cuál es? Leámosla. ¿Y cuál es la que dice Cristo? Que hasta que pasen los cielos o hasta que pase la tierra, es lo que debe pasar. Que si pasa esto o que cuando ocurra esto, dejará de cumplirse la ley. Ahora yo le pregunto una cosa. Meditemos en esto. ¿Ya pasó esto? ¿Ya vimos esto? ¿Qué es lo que Cristo está diciendo? Hasta el final de este siglo, hasta el final de estos tiempos, hasta cuando la tierra y hasta cuando el cielo deje de existir. Bueno, otra vez, ya dejó de existir la tierra, ya dejó de existir el cielo, ya llegaron a su fin, ya llegaron a su término. No, entonces, ¿qué quiere decir esto? O sea, si el cielo y la tierra no ha dejado de existir, lo que Cristo nos está diciendo, pues entonces se debe seguir cumpliendo, ¿cuándo? La ley. Si usted dice, bueno, pues ya pasó el cielo y ya pasó la tierra, ya todo esto fue destruido, pues ahora sí, puede decir, no voy a cumplir la ley. Pero usted puede entender y comprender que todavía seguimos viendo los cielos y todavía seguimos viendo la tierra. Entonces es una gran evidencia de que la ley se debe seguir cumpliendo. Esto es lo que decía el Señor. Porque esto, mire lo que le está hablando el Señor. Segunda de Pedro 3:7. ¿Qué va a pasar con estos cielos y qué va a pasar con esta tierra? Dice la palabra del Señor que estos cielos y esta tierra, segunda de Pedro 3:7, dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Está diciendo el Señor en su palabra que los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para ser destruidos por el fuego en el día del juicio. O sea que llegará un día, llegará un tiempo, llegará un momento cuando los cielos y cuando la tierra dejarán de ¿qué? De existir. Cristo está diciendo, los cielos y la tierra dejarán de existir. Bueno, hasta el día que pase esto y hasta que ustedes no vean esto, pueden decir que la palabra o la ley va a dejar de existir. ¿Por qué ese día de pronto dejará de existir la ley? Porque ese día ya vamos a estar delante del Señor, ya vamos a estar viviendo con el Señor, ya nosotros vamos a estar en la presencia del Señor, los hijos de Dios, obviamente. ¿Qué es lo que más dice el Señor en Salmo 102:25? Salmo 102:25. Dice el Salmo 102:25, dice, mire lo que dice el Señor: desde el principio tú formaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Vemos de nuevo el Antiguo Testamento hablándonos que los cielos y la tierra pasarán, dejarán de existir, como decía Cristo, pero vemos que el salmista está diciendo, los cielos y la tierra fueron fundados por ti, y los cielos y la tierra se envejecerán, acabarán, desaparecerán, pero tú, Señor,
vivirás para siempre. Ahora, cuando yo digo que tú, Señor, vivirás para siempre, también yo estoy reconociendo que su palabra, que sus cosas vivirán para siempre. Esto es lo que dice el Señor también en Juan. Dice, no amáis al mundo ni los deseos de este mundo, porque los deseos de este mundo, la vanagloria de este mundo pasarán, pero los que hacen la voluntad de Dios vivirán para siempre. Amén. Bueno, el que piensa y diga que la palabra de Dios es no tiene validez, está diciendo que Dios tampoco. Amén. Pensemos en esto. Aquellas personas que dicen, yo creo que la palabra de Dios no tiene validez. Yo creo que la palabra de Dios ya pasó de moda. Pero más sin embargo dice, pero yo creo en Dios. Yo creo que no estás pensando lógicamente, no estás pensando sensatamente. Porque si yo digo que la palabra de Dios no tiene validez, yo también estoy diciendo que Dios no tiene validez y que Dios no existe. Porque si yo creo en la palabra de Dios, yo también debo creer en Dios. Yo debo creer en aquel que inspiró la palabra de Dios, en aquel que creó la palabra, es su palabra, es su voz. Yo no puedo decir que yo creo en Dios y no creo en su palabra. O yo no puedo decir yo creo en su palabra pero no creo en Dios. Si yo creo en Dios, yo debo creer en su ley. Si yo creo en su ley, yo debo creer en su palabra. Y en esta cosa es que muchos hoy no están coordinando. Porque ¿a cuántos hoy le preguntamos, ¿crees tú en Dios? Todos dicen, claro, yo creo en Dios. Ahora, ¿crees tú en lo que Dios escribió en la palabra del Señor? Ahí sí dicen, pues más o menos, o no sé. ¿Por qué entonces? No, si tú dices que crees en Dios, tú debes creer en lo que Dios escribió en su ley, en sus mandamientos. Amén. Amén. No es lógico que una persona diga, yo no creo en Dios y creo en su palabra, o yo creo en su palabra y no creo en Dios. Porque ¿qué dijo Cristo? Si me amáis, guardáis mis mandamientos. Si tú me amas, debes guardar mis mandamientos. Amén. Pero entonces, ¿qué puedo decir yo o qué podemos pensar de una palabra de una persona que cree en la palabra de Dios o que cree en su ley? Aquella persona que cree en su palabra y que cree en la ley del Señor es aquel que medita en ella y la pone por obra. Y haciendo esto, tú tienes y das una gran evidencia de que crees en Dios. Cuando tú no lees la palabra, no meditas en ella, ni la pones por obra, tú estás negando a la existencia del Señor. Esta es una evidencia y esto es una muestra muy clara de que los hombres y las mujeres niegan la palabra y niegan la existencia de Dios cuando no escuchan y cuando no ponen la palabra de Dios por obra. Amén. Entonces, sigamos. Entonces vemos que el Señor Jesucristo habló de una señal. ¿Cuál era la señal? Que los cielos y la tierra pasarán y que ni una jota ni una tilde pasarán de su palabra. Él habló de una señal. Ahora, Cristo habla de que ni una jota ni una tilde, dice Jesús. ¿Sí? Pero si Cristo dice esto, ¿por qué hoy, hagámonos una pregunta, por qué hoy las personas no cumplen la palabra del Señor? Cristo dio una señal y Cristo dio una evidencia, que hasta que los cielos pasen y la tierra pasen. Pero entonces nosotros vemos que hoy esto no ha ocurrido y esto no ha sucedido. Porque yo aquí donde estoy, yo estoy viendo el cielo y yo estoy viendo la tierra, yo estoy viviendo en ella. Y esto me da una muestra y me da una evidencia de que la ley sigue existiendo y se debe seguir cumpliendo y que el hombre tiene la responsabilidad de seguir viviendo bajo los mandamientos de Dios. Pero entonces, ¿por qué hoy el hombre y la mujer no viven y la humanidad no vive bajo los mandamientos de Dios? ¿Por qué el hombre ya no
se acuerda de los mandamientos de Dios. ¿Acaso qué pasó? ¿O cuál evidencia? ¿O qué fue lo que pasó en el mundo o en la sociedad para que la palabra dejara de existir? ¿Qué se inventaría el hombre? ¿Por qué el hombre ahora vive bajo la filosofía, bajo la psicología, bajo las doctrinas de hombres? ¿Qué fue lo que pasó? O sea, ¿qué fue lo que vino a invalidar o a abolir la ley para que el hombre dejara de meditar en la ley y empezara a vivir bajo sus propios preceptos y conceptos? Amén. Porque miren lo que dice el Señor. Digamos lo que dice el Señor en la palabra en Proverbios. Dice el Señor: reconózcalo en todos tus caminos, dice el Señor. Dice: no seas sabio en su propia sabiduría, sino que reconozca al Señor en todos tus caminos. Y cuando el Señor dice que no seamos sabios en nuestras propias sabiduría, dice: no vivas conforme a tus propios conceptos, sino viva bajo mis mandamientos, mis reglas y mis leyes. Y dice el Señor: reconózcame en todos nuestros caminos. ¿Qué es reconocer al Señor en todos nuestros caminos? Obedecerle. ¿Obedecerle qué? En todas las áreas de mi vida. En mi hogar, en mi trabajo, en mi estudio, en el ministerio. Dice: en todo lo que tú hagas, en todas tus veredas, en todos tus caminos, debes reconocerme. O sea, debes andar bajo mi obediencia y debes andar bajo mis decretos. Entonces yo puedo decir: bueno, yo creo en Dios, pero yo estoy viviendo mi vida como hogar o como familia en unión libre, o yo estoy viviendo en fornicación. Entonces pensemos en una cosa aquí: ¿está viviendo el hombre bajo la palabra o la ley de Dios, o está viviendo bajo la ley de los hombres? Cuando está viviendo así, cuando está viviendo bajo, que está diciendo: yo tengo un hogar, pero yo no estoy llevando mi hogar conforme a Dios, sino yo estoy llevando mi hogar conforme a los pensamientos del hombre y conforme a mí me parece. Pues entonces aquí el hombre está dando una muestra de que no está viviendo bajo Dios, sino bajo ¿qué? Bajo este mundo. ¿Por qué? Porque yo digo: bueno, y yo creo en Dios, y yo digo que existe Dios, y yo digo que existe la palabra de Dios, pero yo estoy llevando mi hogar como a mí me parece. Yo no estoy reconociendo a Dios en mi hogar. Yo no estoy reconociendo que debo casarme. Yo no estoy reconociendo a Dios que debo instruir a mis hijos en los mandamientos de Dios. Yo no estoy reconociendo que yo debo vivir santa y justamente. Esto entonces es lo que el hombre está diciendo. Entonces yo vivo como yo quiera y que los mandamientos de Dios los invalido. No. Y en todas las áreas de nuestras vidas debe ser así. Amén. Y cuando nosotros leemos Hebreos, si nosotros vamos al libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, Hebreos 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué dice el Señor? Porque la palabra de Dios es como viva. Cuando nosotros decimos que la palabra de Dios es viva, quiere decir que la palabra de Dios no está muerta. O sea, vivo es lo contrario a muerto. Pero ¿cómo estás creyendo tú? ¿Que la palabra es viva o la palabra es muerta? Pues la palabra de Dios me dice: ella es viva. O sea, es viva, o sea, que vive, que es presente ahora y por siempre. Y es eficaz. Es eficaz, dice, es eficaz. Pero entonces para unos la palabra de Dios para hoy en día, o los mandamientos, o la ley de Dios para hoy en día, para muchos está muerta. No la están poniendo por obra. Y cuando una persona no pone la palabra de Dios por obra, está diciendo que la palabra de Dios está muerta. Dice: y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué nos está diciendo el Señor de su ley? Que su ley es viva y que su ley es eficaz.
y que es como una espada de doble filo. Amén. Que manifiesta todo lo que hay donde, aquí adentro de nuestro corazón y aquí dentro de nuestros pensamientos. Que ella es la que nos muestra cómo debemos vivir, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Pero miren lo que vemos aquí, y es como si nosotros comparáramos el sol. Mire, si ahorita a mediodía, en pleno rayo del sol y en pleno potente y poder del sol, yo pongo un trozo de hielo frente al sol, ¿qué pasa con ese hielo? Es imposible que este hielo se mantenga compacto frente al sol, porque la potencia de su calor lo derrite, o sea, lo derrite, lo humilla, lo deshace. Pero ahora, si yo pongo delante de ese sol un pedazo, un poco de barro mojado, ¿qué pasa con ese barro? ¿Se deshace? No, se endurece. Entonces vemos que hace dos funciones. A uno lo derrite, lo deshace, y a otro lo endurece. Y esto es el poder de la palabra, el poder de la ley. A unos los quebranta, a uno los humilla, a uno los contrista, a uno los reargulle, pero a otros los endurece, los castiga, los condena. ¿Sí vio la diferencia? Por eso es una espada de doble filo. Si tú crees a ella, encontrarás vida, encontrarás salvación. Amén. Si tú la aceptas, si tú la cumples, esto te hará agradable delante del Señor. Dice el Señor en su palabra, en Proverbios, te hará sabio, te hará entendido, te hará agradable delante de Dios y te hará agradable delante de los hombres. Pero ahora, si tú no cumples con la ley y con los mandamientos, dice, pues te condenarás. Por eso la ley y la palabra es una espada de doble filo. Te bendice, claro, pero también te puede condenar por incumplirla y por invalidarla. Amén. Entonces nosotros vemos hasta ahí y hemos entendido que la palabra de Dios tiene validez y sigue teniendo validez y que no se puede abolir. Que la única señal que Cristo dijo entonces, que hasta que los cielos pasen y la tierra pase y esto deje de existir, podremos decir que podemos cumplir la palabra. Pero como tú hoy ves y hoy vemos que los cielos y la tierra siguen existiendo, entonces la palabra de Dios sigue estando fiel y firme y que debe cumplirse sí o sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Para ir hacia el final, nosotros vemos que y hemos visto muchas evidencias y hemos visto muchos testimonios en la palabra del Señor, cómo se ha cumplido al pie de la letra, como dijo Cristo. Ni una jota, ni una tilde se incumplirá. Y nosotros vimos que cuando Dios le dice a Abraham y le dice a Adán y le dice a Eva, si tú comes del árbol de la vida, del árbol de la ciencia del bien y del mal, de cierto te digo que morirán. Comieron y ¿qué pasó? Se murieron. ¿Se cumplió? Claro. Dios le dijo a Noé que hiciera una barca porque el mundo iba a perecer por agua. ¿Qué pasó? Pasó esto. Dios le dice a Abraham, Sodoma y Gomorra van a ser destruidos por sus pecados. Pero si se arrepienten, bien, y si no se arrepienten, pues me toca destruirlo. No se arrepienten, ¿y qué tuvo que hacer Dios? Destruirlo. Entonces nosotros vemos que la palabra de Dios se ha cumplido o se ha cumplido. Y esto es una gran evidencia, hermano. Esto es una gran evidencia para usted que nos escucha, para usted que nos ve. Piense y medite usted en todas las obras y en todos los prodigios y señales de la palabra del Señor que se han cumplido al pie de la letra. Entonces, si usted esto lo cree y si usted es un hijo de Dios y dice que cree en Dios, usted tiene que creer que lo que se ha cumplido es una gran evidencia, es una gran muestra que el resto de la palabra también se irá a cumplir sí o sí. Amén. Amén.
Vemos que la palabra del Señor nos profetizó la venida de Cristo, el nacimiento de Jesús. ¿Ocurrió el nacimiento de Jesús? ¿Ocurrió la crucifixión de Jesús? ¿Ocurrió la resurrección de Jesús? Claro. ¿Sabe usted esto? ¿Se acuerda usted esto? Claro. Pero Cristo también prometió que Él vendrá y que Él regresará. Si Cristo te dio 3 evidencias antes de que Él vendría, nacería, moriría, resucitaría, tú lo ves ahora porque no creemos que Él vendrá. Pero muchos viven como si Él no fuera a volver nunca. Ahora, si no crees, es problema tuyo. Amén. Y así muchas evidencias. Cristo profetizó y Cristo dijo que en el año que Cristo, y una vez los discípulos le dijeron: Señor, qué templo tan hermoso, qué construcción tan hermosa, hablando del templo, del gran templo. Y Cristo dijo: pues ¿sabes qué? Ni una piedra quedará sobre piedra. Y hoy, cuando tú ves por las noticias, nomás ahorita busca por internet, vaya, mire qué existe del templo, solo el muro de las lamentaciones. ¿No es una evidencia para que usted crea que la palabra es viva y eficaz y que se cumplirá y se cumplirá? Amén. Hermanos, hay mucho que hablar de aquí, hermano. Hay mucho que estudiar de este tema, hermano. Hay mucho que Cristo quiere enseñarnos. Bueno, dejemos hasta acá, hermanos, porque el tiempo se ha acabado y entre 8 días continuaremos con esta gran y bendita enseñanza. Hermano, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer, hermano? Cumplir con los mandamientos de Dios, cumplir con la ley de Dios. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Por qué tú hoy en día no estás cumpliendo con la ley de Dios? ¿Qué ha hecho? ¿Qué es lo que te ha hecho? ¿Qué es lo que te ha llevado para que no cumplas con la ley y con los mandamientos del Señor? ¿Qué es lo que ha hecho que eso invalide la ley del Señor en su vida? No sé si algún argumento, algún fracaso, algo que te haya pasado, esto no es ninguna razón para incumplir los mandamientos del Señor. Uno dice: no es porque fracasé, no es porque me enfermé, es porque no me salen las cosas bien, eso es porque Dios no existe, eso es porque la palabra de Dios no es verdad. No, la única manera es la señal que Dios nos dio: si el cielo pasa o la tierra pasa, pero esto sigue existiendo, o sea que la palabra de Dios sigue siendo fiel y viva y eficaz. Amén. Hermano, que Dios te bendiga grande y poderosamente. Un saludo para todos aquellos hermanos y oramos para que en esta semana el Señor les bendiga grande y poderosamente. Amén.